Buenas noches, bienvenidos señoras, señores, una semana más con ustedes, acercándonos ya a las Navidades en un nuevo programa de Ni Más Ni Menos. Ya decíamos, lo hemos venido adelantando, anticipando en días anteriores que estamos preparando alguna novedad importante de cara al final de año, ya se lo iremos contando. Pero antes de eso, todavía hoy hablamos de algunas cuestiones, en principio de economía, con eso arrancamos como es habitual. Podríamos hacer la pregunta de si reestructurar la deuda pública, ¿podemos o no podemos? Y va con doble sentido, lógicamente, porque es una propuesta que ha hecho precisamente este partido de nuevo cuño que es Podemos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, lo primero que habría que explicar qué es eso de reestructurar la deuda pública. Creo que está claro que todos debemos dinero, nada más nacer dicen que cada niño debe ya 20.000 euros o una burrada así, cada niño que nace en España, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa esto de reestructurar la deuda Bueno, en pública? realidad reestructurar la deuda es algo antiguo y es lo mismo que en el caso de una empresa o una familia. Digamos, llega un momento que uno no puede pagar, entonces se reúne con los acreedores para establecer mejores condiciones. Lo que pasa es que para establecer esas mejores condiciones, el acreedor normalmente le pide algo, a no ser que uno lo plantee como una cuestión de tómalo o déjalo. En el caso específico de la deuda pública, es decir, la deuda de los países, digamos, en los años 90 y hasta aquí tenemos varios ejemplos de reestructuraciones de deuda. Tenemos el caso de Ecuador, de Rusia, de Ucrania, de Pakistán y de Argentina. En todos los casos, la reestructuración de la deuda vino después de una cesación de pagos. Y, por supuesto, vino en medio de una enorme crisis política, económica y, consecuentemente, social. Es decir, no existe la reestructuración tranquila mientras están compartiendo una taza de café. No, las reestructuraciones son siempre periodos convulsos. Y incluso tenemos en Europa el caso de Grecia, donde hubo una reestructuración porque de hecho la asistencia financiera que le dio la Unión Europea lo que hizo fue evitar la cesación de pagos, lo que no pudo fue evitar la crisis. Entonces, el primer punto es que las reestructuraciones no son gratis. Las reestructuraciones tienen un costo en términos de crisis económica y política y social. O sea, hacerse se puede hacer. Sí, por supuesto, se puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que como digo, es algo que no es gratis. Los inversores en deuda pública o las agencias de calificación de riesgo siempre analizan dos cosas en los países, que es la capacidad de pago y dos, la voluntad de pago. Entonces, incumplir los compromisos adquiridos supone un daño a la reputación, es decir, significa faltar a un daño a la voluntad de pago. Y ese daño, esa peor reputación, significa que en el futuro los inversores, los mercados, para prestar el dinero a un país, le van a exigir un interés mayor para compensarse por ese mayor riesgo que supone tener una peor voluntad de pago. Y esto no es solo teoría. Tenemos que en este momento Finlandia, Alemania, Bélgica, Francia o Alemania, por ejemplo, tienen que pagar por sus títulos a 10 años menos del 1% de interés por año. En cambio, Grecia tiene que pagar más del 8%. En el caso de los bonos en dólares, tenemos el caso de Estados Unidos, que es un país que ni siquiera en tiempos de guerra se le ocurrió reestructurar su deuda. Y gracias a eso, hoy, en sus títulos a 10 años, paga un 2% de interés. Pero los países que mencioné al principio pagan mucho más. Rusia paga más del 6%, Ecuador el 9%, Pakistán el 12% y Ucrania el 19%. El caso de Argentina es peor todavía, porque Argentina protagonizó la mayor cesación de pagos de la historia en el 2001. Y han pasado más de 10 años y el país todavía no es capaz de financiarse en los mercados internacionales. Entonces, esa incapacidad de financiarse en los mercados internacionales, ¿qué significa? Significa que en el país escasean los dólares. Y por eso el gobierno tiene que tomar medidas
para cuidar los poquitos dólares que quedan. Entonces, por ejemplo, las importaciones siempre tienen restricciones, incluso de artículos esenciales. Y si, por ejemplo, uno vive en la Argentina y se quiere ir de vacaciones al Uruguay o quiere comprar algo por internet, tiene que pagar un impuesto del 35%. Es decir, cualquier pago que se haga con una tarjeta de crédito al exterior conlleva un impuesto del 35%. Imaginémonos, eso aquí es impensable, pero ocurre en países que han jugado con fuego y se han quemado, que es el tema de las reestructuraciones de deuda. En España, el conjunto de administraciones públicas tiene una deuda de prácticamente 1 billón de euros, que equivale, en números redondos, al 100% del PIB. Por esa deuda, España tiene que pagar, las administraciones públicas pagan 36.000 millones de euros por año. Ahora, es evidente que si la deuda fuese menor y la carga de intereses fuese menor, sería fantástico, eso es lógico. Lo que no se puede decir, porque es falso, es que España esté asfixiada por el pago de esos intereses. ¿Por qué digo esto? Porque en 2014 las administraciones públicas van a gastar un total de 465.000 millones de euros, es decir, más de 1.200 millones de euros por día, de los cuales el pago de intereses es menos del 8%. Pero de todas maneras, si se quisiera reducir la deuda, cosa que sería un objetivo razonable, se puede hacer como hemos comentado en un programa anterior. Si el Estado vendiese loterías, los puertos, los aeropuertos, el 20% que tiene de red eléctrica, el Grupo Correos, el 5% que tiene de Enagás, el 60% que tiene de Bankia, y muchas más cosas que tiene, podría reunir, por ejemplo, más de 50.000 millones de euros con los que se podría amortizar anticipadamente deuda pública y ahorrarnos los consiguientes intereses. Ahora, un tercer punto es el siguiente. Plantear la reestructuración de la deuda pública en el mismo momento en que nunca en la historia fue más barato para España financiarse es una broma de mal gusto. Es decir, el Tesoro, si quisiera, tiene la posibilidad de emitir títulos a largo plazo, más baratos ahora, y con ese dinero cancelar bonos antiguos que pagan un interés mayor. Y eso se puede hacer de una manera tranquila, sin hacer barullo y sin ningún problema, en el caso de que las condiciones de emisión de los bonos anteriores lo permitan. Entonces, hay un cuarto punto, que es el último, que parece que aquellos que plantean la reestructuración de la deuda olvidan, que es que los principales acreedores de las administraciones públicas somos los propios españoles. Un 60% de la deuda pública pertenece a los propios españoles. Y no solo los bancos, porque los bancos, es verdad, tienen 290.000 millones de euros de títulos públicos, sino que también la gente de la calle, en fondos de inversión o en planes de pensiones, por ejemplo, tienen 135.000 millones de euros. Y además, todos tenemos alrededor de 40.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y hay ahorradores que de manera individual han entrado a la página web del Tesoro, que es tesoro.es, y han invertido 1.000, 2.000, 3.000 euros en títulos públicos. Por lo tanto, la idea de reestructurar la deuda pública española es innecesaria, es inoportuna y es inconveniente. Va directamente en contra de los intereses de los pensionistas, de todos aquellos que necesitan crédito, de todos aquellos que necesitan que la economía funcione, en contra de los parados, porque tendría mucho más difícil conseguir un empleo, e incluso va en contra de las futuras generaciones, porque si hoy manchamos la reputación de España, que hoy tiene, que es de buen pagador, y la transformamos en una reputación de mal pagador, las futuras generaciones lo van a tener que pagar como hoy lo están pagando en Argentina, en Ucrania, en Pakistán, en Ecuador y en Rusia.
Una última cuestión. Dentro de lo que propone Podemos, que por cierto lo ha modificado, porque al principio decía simplemente no pagar y punto, y ahora ya habla de otra cosa, que es hacer una auditoría, no sé qué le parece eso a Diego, hacer una auditoría sobre esa deuda y ver cuál de ella se debe pagar y cuál no. Lo que pasa es que, insisto, si uno, la deuda pública, uno lo que tiene son títulos, y los títulos en el mercado cambian de mano todos los días. Uno no puede ir al recoger el bono que tiene hoy un fondo de inversión y cómo determina si eso es justo o es injusto. Yo no le veo sentido. En definitiva, son todos eufemismos para lo mismo, para llegar a lo mismo que es. Es gente que no cree en los mercados, es más, cree que los mercados están constituidos, los mercados financieros están constituidos por gente avara que quiere explotar a los pueblos, y entonces, si uno parte de esa base, lo único que quiere es castigar a esos agentes. ¿Y cómo se castiga? Pues le pago menos. Entonces, cualquier eufemismo, reestructuración, auditoría, nos conduce a lo mismo, pero después la realidad se impone. ¿Y la realidad cuál es? Que eso, como dije al principio, no es gratis y lo termina pagando la gente a la que supuestamente se quiere beneficiar. Bueno, pues creo que están claros los efectos que tendría esa decisión si es que se llegara a tomar. Bueno, esperemos que no. Difícil, complicado en todo caso. Diego Barceló, muchísimas gracias. Te esperamos de vuelta en unos instantes. Muy bien. Y a ustedes, señoras y señores, vamos a volver dentro de solo unos instantes con nuestro debate y hoy además con invitado. Pues bienvenidos de nuevo, segunda parte ya de nuestro programa, nuestro ni más ni menos tiempo de debate, de tertulia, en una semana, en un día, precisamente además, cuando realizamos este programa en el que se manifiestan los trabajadores de Alcoa francamente preocupados por esta planta que tiene la multinacional norteamericana en Asturias, por eso de la subasta de la luz. Ellos ahora piden una subasta a medida. Podemos hablar de este asunto. También les contaremos y analizaremos cómo el hambre agudiza el ingenio, dicen. Pues habrá que ser muy ingenioso ahora para insultar a los jugadores de fútbol en los campos de fútbol. Habrá que decir algo así como: la madre de este árbitro es de reputación dudosa, porque ya no se puede, no se va a poder llamar a nadie nada feo en ningún campo de fútbol. Hasta eso llega la exquisitez en la que nos vamos metiendo. En fin, hablaremos de ello también y de cómo Pablo Iglesias ha asegurado que el pásalo, ¿se acuerdan ustedes del pásalo este del día 13, el famoso y nefasto 13 de marzo del 2004, creo que fue, salió de su facultad? Ya nos imaginábamos nosotros que o de él o del pequeño Nicolás, de uno de los dos tenía que haber nacido esta idea. En fin, vamos a hablar de todo ello. Doy la bienvenida a nuestros invitados. Empiezo por las damas, por Rosa. ¿Qué tal, Rosa? Hola, muy bien, buenas noches. Además, Rosa, ya la tenemos aquí de nuevo porque ha podido solucionar ese problema que había, o medianamente, ¿no? ¿Cómo está la situación en el Ayuntamiento de Mieres, Rosa? La situación en el Ayuntamiento de Mieres en estos momentos pues está, yo creo que en una dirección de solución, solamente que algunos sindicatos continúan encerrados en el Ayuntamiento, bueno, en asamblea permanente, como se dice de forma eufemística. Hay dos sindicatos que decidieron salir, que fue SIPLA, el sindicato de los policías, y CESIP, que es el sindicato en el que yo estoy, que es un sindicato que básicamente está especializado en administración pública. Entendemos que no tenía mucho sentido seguir en un encierro, por un lado porque la empresa ha dado un paso para negociar, no del todo satisfactorio que debiera, pero ha dado un paso. Tienen unas actitudes muy criticables y nosotros vamos a seguir criticándolas y diciendo todo lo que hay que decir sobre Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Mieres, pero por otro lado entendemos que somos trabajadores al servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, bajo ningún concepto podemos o debemos nuestras reivindicaciones como trabajadores en un ayuntamiento que acaben llegando al ciudadano, que de alguna manera puedan perjudicar, molestar o incomodar a los ciudadanos, porque son de los ciudadanos de los que cobramos el salario. Por lo tanto, nuestras reivindicaciones no tienen
que colisionar con los ciudadanos. Por lo tanto, entendemos desde este sindicato que seguir en un encierro no tenía ningún sentido, porque además ha habido un principio de acercamiento que continuará la próxima semana. El resto hay sindicatos que entendieron que deben seguir encerrados, todo mi respeto para ellos, pero no lo compartimos. Entonces, estamos fuera. Bueno, saludamos también a Gonzalo Botas, abogado. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches, muy bien. Celebrando que alguien se preocupe por los buenos modales en el fútbol y lamentando que todo lo hagamos en este país a base de prohibiciones y no de ejemplo. Oye, es verdad, ¿en el rugby se insulta al árbitro a alguien o no? Está precisamente buscando... el rugby no solo no se insulta al árbitro, sino que ni siquiera se critica al árbitro. Al árbitro se le trata como señor, solo se dirige a él el capitán, y cuando hay una protesta automáticamente tienes una penalización de 10 metros en la falta que te hayan pitado en tu contra. Es decir, si te pitan una falta en medio campo, te meten 10 metros más hacia tu campo. Si sigues protestando, el árbitro sigue avanzando hasta si llega al ensayo. No hay ningún problema. Y está precisamente buscando, el Salvador Rugby Club tiene editado una guía del buen supporter, ¿no? Del buen aficionado, en el que explica que en el rugby no se insulta, que en el rugby se respeta al contrario, que en el rugby se reprende una mala acción de tu propio compañero, incluso el propio público, tu propia afición. Si tú haces algo mal, te llama la atención, ¿no? Pero claro, estamos hablando de deporte frente a espectáculo, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es regular el espectáculo de tal forma que quitemos la parte del espectáculo. Yo este domingo pasado tuve que ir con mis hijos a ver al Madrid. Digo tuve porque soy de todo menos el Madrid, como bien sabe Diego. Y en el campo, el penalti que le pitaban a Cristiano Ronaldo, yo dije, es penalti. Yo estaba detrás de la portería, dije, esto es penalti. Luego, cuando vi en televisión, lo que me sorprende es que nos preocupemos de si el público llama hijo de puta uno a otro, y no nos preocupemos de sancionar a un jugador que ha simulado una falta y ha obtenido una ventaja, ¿no? Entonces, es lo contrario a la figura del deportista, y lo que tendría que hacer es la federación empezar a vigilar lo que ocurre dentro del campo. Y cogerse el vídeo, y cuando un jugador simula una falta, sancionarle con 2 partidos. Me parece mucho más grave simular una falta que se te vaya la pierna y le hagas daño a alguien. Me parece muchísimo más grave y mucho peor para el deporte. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Todo lo he encontrado, luego os las leo, perdonadme. Bien, luego lo hablamos, sí. Bienvenido, Diego, decíamos. Ya decíamos el otro día que el fútbol en Argentina también se ve de forma diferente. No sé si allí hay leyes para que no puedas decir más allá de feo al jugador. La verdad que no desconozco. Leyes, puede que haya alguna ley. Pero es un poco excesivo, Diego. Pero no creo que... A ver, es que lo que es impensable es pensar que uno puede controlar el vocabulario de 80.000 personas que se reúnen en un campo de fútbol. Entonces, es un poco absurdo. Yo sé, no le veo mayor sentido. Bueno, y con nosotros está también hoy Ignacio, ya ha estado en más de una ocasión y es siempre bienvenido. Ignacio Blanco es el secretario de Vox, además es abogado y economista. Por empezar por lo fácil, si algo quiere decir de esto del fútbol, es el momento. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En relación al fútbol, yo tengo la gran virtud de que no me gusta, ni lo veo por televisión, ni voy a los estadios de fútbol. Entonces, para mí es una maravilla eso, para mí y para mi familia. En relación al tema de los insultos, habría que partir de la base que el problema que tenemos en España es que las entradas del fútbol no son nominativas, entonces es muy difícil identificar a las personas que entran a los campos de fútbol. En otros países sí que son nominativas las entradas de fútbol, entonces es mucho más fácil controlar ese tipo de comportamientos cuando sabes quién está en el campo de fútbol. Y que tenemos que tener cierto decoro cuando nos comportamos. Yo soy partícipe de eso, y si se puede identificar a una persona que sin más insulta o agrede verbalmente a uno de los jugadores en el campo de fútbol o se incurren en expresiones racistas como estamos acostumbrados, pues sí que estoy de acuerdo en que se sancione, como se sancionaría cuando vamos por la calle. Bueno, por cierto, ¿cómo ve el futuro político y el presente político Vox, ya que está aquí Vamos presente? viéndolo paso a paso, hecho a hecho, documento a documento. Se ha publicado recientemente un documento Vida y Valores de Vox, y el próximo día 15 se va a emitir un documento sobre la libertad que creemos que va a ser bastante rompedor en relación a los derechos individuales de las personas, de las empresas, y que creemos que puede ser muy interesante. Bueno, sobre el tema de sueldos, si queréis podemos empezar a hablar de ese tema, de los sueldos de los altos cargos. Muchos de ellos superan y con creces a los del presidente de gobierno. La verdad es que hay algunos afortunados, porque no se entiende muy bien que hay 6 miembros de la Casa Real, leí hace unos instantes, que cobran más que el propio rey dentro de su Casa Real. No es nuevo esto,
No es nuevo porque yo recuerdo en época socialista el presidente de gobierno, a mí siempre me llamaba la atención cuando se veían sus sueldos, que el presidente de gobierno de España no tenía un sueldo elevado, no tenía un sueldo elevado, tiene un sueldo elevado en función a los sueldos habituales de un ciudadano normal, pero no era un sueldo que llamara la atención y sobre todo en comparación con otros mandatarios de Europa. Y siempre ha sido así, y el resto había ministros que cobraban mucho más que el presidente. Yo antes lo estábamos hablando y Gonzalo lo apuntaba y a lo mejor ahora podemos enfocarlo por ahí, es que a lo mejor el presidente tiene más sueldos que ese. Es algo también que uno desconoce, o sea, tiene ingresos por otros sitios, no sé, como diputado, no lo sé. De todos modos, es chocante que un presidente de gobierno tenga un sueldo tan pequeño. Repito, tan pequeño, entiendas en el contexto. Sí, sí. Es pequeño para ser un presidente de gobierno que a lo mejor ha abandonado en su vida profesional unos salarios muchísimo más elevados que lo que está teniendo como presidente, con lo cual choca que si tú en tu vida personal tenías una empresa, como tenía, este señor era registrador de la propiedad, y tenías unos ingresos muy importantes, vayas a la política a perder dinero. Eso choca, cuando menos. Ahora, desconozco si tiene ingresos por otros lados. Yo creo que es pequeño incluso para el nivel de gasto que tienen. O sea, no ya para lo que debería cobrar, sino para lo que realmente cobran. Y me explico. Yo conozco el sitio donde se está haciendo la casa Zapatero en León. Curiosamente, va a ser vecino de unos amigos míos. Yo sé lo que cuesta el suelo y una construcción allí, y con el sueldo que dicen que cobró, ni en 3 vidas se hace esa casa de Zapatero. La misma casa, exactamente, que se alquila, creo que es en El Viso, mientras hace esta otra, se están viviendo en El Viso y se han alquilado, creo que un chalet bastante bonito, ni en 3 vidas. Vuelvo. Con lo cual, ¿la conclusión cuál es? Es mentira. O sea, la conclusión no puede ser otra que no es verdad. O sea, esa página de transparencia no lo está. A mí en el colegio me enseñaron una cosa de pequeño, que una verdad a medias es una mentira, ¿no? Pues estos son verdades a medias. Es decir, oiga, usted cobra como sueldo, pues por presidente esto, vale, y todo lo demás me lo cuenta. ¿Me cuenta todo lo demás que usted cobra? Todo lo demás que a mí se me computa en la declaración de la renta y que a usted se le debería computar. Me cuenta si tiene sueldo como diputado, cuál es el importe de sus dietas, cómo justifica sus dietas, si usted percibe sus dietas o simplemente tiene una tarifa plana de gasto. Todas esas cosas, más si tiene algún consejo de administración, algún patronato, todo eso debería figurar ahí en el mismo sitio. Todo lo que no sea en el mismo sitio es falso. Los ahorros y las rentas que puedan cobrar. A lo mejor tiene 1 millón de euros en títulos españoles o en acciones de Iberdrola y cobra dividendos. Eso... Bueno, pero él también tiene su declaración de bienes, o debería estar su declaración de bienes ahí. Lo podría sacar. Pero si uno quiere ser transparente, la información tiene que ser accesible, completa y fácil. Entonces, me pones en el mismo sitio patrimonio, ingresos, otros cargos, otros ingresos. Ya está, pero en el mismo. No me engañes, todos en bloque. Entonces, claro, me dices, coño, pero si gana más un secretario de Estado que el presidente del gobierno. Pero esto es como cuando miras las cuentas del Parlamento asturiano, lo que declaran los parlamentarios, da sonrojo. Algunos da sonrojo, pero claro, si es que la casa está a nombre de tu mujer, el coche está a nombre de un hijo, claro. Es que es todo muy relativo, porque yo me acuerdo que cuando salieron publicadas las propiedades de los parlamentarios asturianos, dices tú, pero si hay alguno que es pobre de solemnidad, o sea que vamos a tener que... Sí, de ayudarlo. Sorprendentes. Exacto, eso era sorprendente. Luego, tiene que tener truco. Y no solo intelectualmente es la indigencia. Exacto. Dice el PSOE que lo que habría que hacer es bajar el sueldo a los que cobran más que el presidente del gobierno. Eso es absurdo para mí, por lo menos. No tiene ningún sentido. O sea, estamos en una dinámica en España en la que para ser buen político tienes que ganar poco, estar arruinado o ser pobre. O sea, no tiene nada que ver el nivel de ingresos que tengas con tu eficiencia en el trabajo. Y precisamente a los políticos, a determinados políticos, que yo entiendo sí que hay que reducir el número de políticos que cobran retribuciones, pero aquellos que la cobran tiene que ser equivalente a un profesional del sector privado. Si no, ¿cómo atraemos al sector público a los buenos gestores? El problema que estamos teniendo en España con los políticos, como estamos viendo todos, es que los políticos son o funcionarios que pueden pedir su excedencia en el puesto de trabajo y volver 30 años después, como Rubalcaba, a dar clases de química, que no sé qué enseñará de clases de química, estaría mejor dando clases de política, Rubalcaba, que de química, o funcionarios, o desempleados, o gente que no tenga una actividad privada. Es muy difícil que una persona con actividad privada compita en igualdad de condiciones que una persona con un cargo en la administración pública, porque ni tienes excedencia para volver a retornar a tu puesto de trabajo,
ni puedes hacer lo que pueden hacer muchas otras personas para dedicarse al ámbito público. Y a los políticos hay que retribuirlos convenientemente. Esta carrera, por cuanto menos cobra un político mejor es, no tiene ningún sentido. Además, el problema en el gasto no es el salario de los funcionarios, que son imprescindibles y que hay que pagarles bien. Yo vería el problema, en todo caso, en los 6.000 ayuntamientos que sobran, en las 5, 6, 7 comunidades autónomas que sobran, en el Senado que sobra, en el Tribunal Constitucional que sobra. Entonces, ahí está el gasto. Pero, como decía Ignacio, y coincido, si queremos que haya gente dispuesta a trabajar en política, tienen que, no digo ganar mucho, tienen que ganar como el sector privado. Y yo creo que además podemos añadir una cosa de las que dijo Ignacio, que yo creo que conviene que nos detengamos sobre ella, que es muy importante. Hay que reducir el número de políticos que cobran. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que tener los menos posibles puestos políticos en la administración, o los menores posibles. ¿Eso qué significa? Que hay que definir hasta qué punto y qué puestos se cubren con políticos y con funcionarios. Pero de verdad, es decir, el definir cómo se cubre un puesto con un político o con un funcionario afecta a la inamovilidad. Si yo digo, no, tienen que ser funcionarios, me cojo un funcionario político y lo coloco, que es lo que está hablando Ignacio hace un momento. Se trata de decir, oiga, al presidente de la Comisión Nacional de la Competencia no lo tiene por qué cambiar el gobierno cuando llega, ni el ministro cuando llega. Eso tiene que ser un puesto por oposición, y ese señor estará ahí por oposición. Hay que reducir el número de entidades públicas cubiertas por dedo político. Esa es la clave de todo esto. A mí no me importa que un alto funcionario gane mucho dinero. Si es un gran profesional, tiene sus trienios y hace bien su trabajo, y además su función es importante. Lo que me preocupa es que ahí podamos poner a un imbécil que es amigo del político de turno, que es lo que pasa hoy en día. Exacto. Y tenemos colocados ya sabemos qué tipo de personajes en según qué sitios, ¿no? Y todos los gobiernos. Es lo que una vez vimos aquí, que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC, era una persona que tenía la carrera de abogacía y de economía y había hecho toda su carrera en mercados financieros. Y Elvira Rodríguez, del cargo equivalente en España, había sido, creo que, en la Asamblea de Madrid había sido diputada, fue ministra de Medio Ambiente, fue secretaria de Transporte, fue una cantidad de cosas que uno dice, pero es imposible saber de todas esas áreas mínimamente. Bueno. El problema, yo creo también, radica en los políticos, o sea, en los partidos, porque un partido, cuando presenta en las listas a la gente, debería medirse muy mucho a quién llevan las listas. Entonces, claro, hasta el momento vemos que en las listas van los más afines, los más obedientes, los que mejor puedes controlar, en la mayoría de los casos, ¿eh? Yo creo que los 4 que estamos aquí conocemos bien ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Que no van los mejores, ni van los más preparados, van el que mejor dora la píldora, el que mejor pasa la mano por la espalda, y luego te encuentras con que, claro, hay un ministro que fue electricista, con todo el respeto para los electricistas, pero claro, tú no puedes ser ministro si no tienes una formación y un bagaje, porque ¿qué va a suceder aquí? Lo que ha sucedido en España durante tantísimo tiempo. ¿Y qué pasa? Que un director general pues tiene la EGB y poco más, pero es afín y es obediente y sigue las directrices del partido. Claro, yo es que a esos sí entiendo que no se les debe pagar un gran sueldo. Hay que pagarles un excelente sueldo, efectivamente, a las personas que lo valgan. Esos tendrían que pagar la formación que reciben. Hombre, claro. Podemos empezar desde abajo, además, porque ahora que se van las primeras elecciones que tenemos, son las autonómicas y las locales, el problema no son realmente los ayuntamientos pequeños en los que el alcalde y los concejales no cobran más que las dietas que tengan por gastos. El problema son que miles de ayuntamientos en España tienen un montón de miles también de concejales liberados, que todavía no acabo de entender por qué hay que liberar a tanta cantidad de personas para ejercer la política en un ayuntamiento. O sea, los ayuntamientos tendrían que tener muchas menos personas liberadas y el cargo de concejal, en la mayor parte de los casos, tiene que ser un cargo a tiempo parcial. Oiga, usted combine su actividad privada con la pública y si no puede, pues no puede. Pero no vaya a ganarse la vida a la Yo ya pública. lo he contado más veces aquí y voy a contar el Ayuntamiento de Mieres, que lo conozco perfectamente. El Ayuntamiento de Mieres no hace tantos años
no hace tantos años, los plenos eran a partir de las 7 de la tarde. Los concejales no pululaban por el ayuntamiento permanentemente, las comisiones, lo mismo de Hacienda, de Cultura, de tal, eran a partir de las 7 de la tarde, todo el mundo tenía un trabajo. La única persona liberada en el ayuntamiento era el alcalde, y el resto iban por las tardes, y las comisiones eran por las tardes, y los plenos eran por las tardes, y acababan a las 12 de la noche, y lo único, el concejal que a lo mejor tenía que estar hasta las 12 o la 1 de la madrugada, al día siguiente libraban su trabajo 4 horas. Y no había más. Y de repente te encuentras que ese mismo ayuntamiento, con mucha menos población, tiene liberados a tiempo completo, no sé si 6 o 7 concejales, con un buen salario, y el resto, el que menos cobra, el que menos, en dietas, oposición, cobra 900 euros. Ya, pero mira. Que eso ya es un sueldín para algunos que no tienen, además, que no tienen exacto, ni por qué. que no tienen ninguna carga de gobierno. O sea, eso en un ayuntamiento con 42.000 habitantes. Mira, Eso no lo puede mantener pero un país. yo creo que eso no es ni con mucho la clave del problema. La clave del problema, ¿por qué? Porque en esa época, en el Ayuntamiento de Mieres, los puestos claves de funcionarios seguían provistos a dedo. Por lo tanto, al final me da igual que lo cobres tú, que lo cobre tu amigo en el puesto que es el que realmente está trabajando. Hombre, yo prefiero un sueldo que dos. Pero la clave, yo creo que la clave ahí, eso, es decir, el reducir lo que percibe un político en un ayuntamiento. Lo que había en el ayuntamiento. Bueno, no solo. Eso vino después de la época que yo estoy hablando. La clave de todo eso también es limitar la capacidad del político para interferir en la vida administrativa del ayuntamiento. Porque eso es lo que hace que engordes. Que donde antes tenías 50 funcionarios, ahora tengas 500. Si tú no puedes proveer puestos de funcionarios a dedo, porque al final el problema es que provees puestos funcionarios a dedo, entonces no tendrías ese problema. Si tú limitas también el tiempo de estancia de un político en la cosa pública, también vas a limitar las posibilidades de estar colocando a su gente. Limita funciones, define quién es funcionario, quién es político y limita el tiempo. Se han convertido en jefes de personal, es Claro. alucinante. Tipos, sigo hablando del mismo ayuntamiento, un minero sin formación se ha convertido en jefe de personal de una empresa de 400 personas. O sea, ya no voy a contar más, con decir esto yo creo que es suficiente. Pero es que el ayuntamiento, lo estamos equivocando, el ayuntamiento es una unidad de gestión, Claro. no puede ser una unidad ideológica. Un ayuntamiento tiene que solucionar problemas y el político local soluciona problemas del día a día, de la reparación de esta calle, arreglar estas fachadas. Falta la luz en aquella otra manzana de las calles, hay malos olores en no sé qué sitio. Eso no hace falta ideología. A mí me da igual que lo haga una persona de Podemos, de Izquierda Unida o del Partido Ultraliberal Católico. Yo quiero que me arregle ese problema concreto de ese día. Me da igual qué pensamiento ideológico tenga. Y estamos obsesionados en España que lo tenemos que ideologizar todo. Hay que sacar la ideología de los ayuntamientos y tener buenos gestores. Me da igual de qué partido sean. Ya, pero Ignacio, sacar la ideología de la política es complicado. Pero de la Entonces, política es solucionar los problemas de la gente del día a día. Sí, Y de acuerdo. Al tío que necesita que le alumbre en la calle, le da igual que sea de Izquierda Unida, del Partido Popular, del PSOE, quiere que le alumbre la luz de la calle. No le va a dar igual, porque en función de la ideología que tú tengas, vas a dar prioridad a unas necesidades del ayuntamiento a otras, a una forma de resolver los problemas a otras. No. Yo ahí Pero no lo comparto. mira, yo coincido en parte con Ignacio, porque el político debe llegar, y hubo una época en que lo hacían, voy a hablar de cultura, el político debe llegar a los gestores culturales que hay en el ayuntamiento y decirles, señores, este es mi programa, yo he ganado las elecciones, este es mi programa, ejecútese, porque yo quiero priorizar el teatro por encima de la música clásica, o lo que a usted le dé la gana, este es mi programa, ejecútese. Y el trabajador, como trabajador público que es, lo debe ejecutar, pero no necesita que un concejal esté todos los días dando la lata, porque hay que decirlo así, y diciendo, había que contratar a Pepe que toca en no sé dónde, que lo debe conocer él, y así todos los días, porque ni siquiera te llevan el programa y te dicen, hagas este programa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque tú, como trabajador público, a ti, y si eres especialista en cultura o eres especialista en otra cosa, te llevan un programa y te dicen, estas son nuestras prioridades culturales, y tú las ejecutas, evidentemente, porque para eso estás. Las ejecutas, te gusten más o menos. Porque ¿Quién tienes por encima, Rosa? al concejal. Solo al concejal. Al concejal. Ya que de facto del concejal viene muy poco de lo que hacen, y viene más por otros lados cómo se montan según qué cosas. Bueno,
Tampoco voy a ponerme aquí a contar cosas que no debo, porque no tengo ganas de expedientes. Pues Bueno, al final pues es de lo eso que ya lo ha estamos dicho todo, hablando. ya lo ha respondido. De todo el maremágnum que hay alrededor y que no debería estar. Si tú tienes por encima al concejal, solo debería intervenir en el día a día en cultura. En Mieres, el concejal. Interviene mucha más gente. Y que igual que en cultura en todas partes. En todo, hasta en Hacienda intervienen, aunque parezca imposible. Hablábamos antes al inicio de este programa, por cambiar de tercio, de Alcoa y de la gravedad de que esta empresa decida marcharse de Asturias y dejar en la calle a un buen número de empleados, y no solo a ellos, a los que crean indirectamente, y porque además esto puede ser un efecto dominó. Yo no sé si Ignacio puede explicarnos algo de cómo es esto de las subastas eléctricas y por qué Alcoa dice que no puede asumir el coste energético. Difícil papeleta, a ver. Sí, difícil papeleta porque el sector eléctrico español es probablemente de los más es de los sectores junto con la banca más regulado que hay en España, es probablemente el más regulado que hay en España y en general en todos los países europeos es uno de los sectores más regulados. Es muy difícil comprenderlo precisamente por el exceso de regulación. Lo que sucede es que los grandes consumidores eléctricos en España, el pasado mes de noviembre hubo 2 subastas. Lo que se está subastando en términos eléctricos es lo que se llama interrumpibilidad, que significa que tú como gran consumidor, Alcoa, Asturiana de Zinc, ArcelorMittal, asumes que puedes reducir tu producción asumes que puedes reducir tu consumo eléctrico o interrumpir tu consumo eléctrico a demanda del organismo que la distribuye, que es Red Eléctrica Española. Entonces, si tú aceptas que vas a reducir tu consumo o interrumpirlo a demanda del suministrador, en ese caso tú tendrías una bonificación en tu recibo de la luz. Entonces, lo que se subasta es precisamente esa bonificación. Y la bonificación se subasta de más a menos. Empieza una subasta con una bonificación muy alta en caso de que tú admitas esa interrupción, y a medida que van bajando los precios van saliéndose los licitadores. Y el último que queda es el que fija el precio. Pero fija el precio de la bonificación que te van a aplicar, de forma que cuanto más pequeña sea la bonificación, más alto va a ser el precio que vas a pagar por la luz. La primera vez que se hace esta subasta es en noviembre del año pasado. Hubo 2, el 17 y el 21 de noviembre. Entonces, el problema es que no se había, dice el sector, que no se había practicado previamente un simulacro de este tipo de subastas, a ver cómo podían funcionar. Se hizo a las bravas. La primera vez que sale, entonces el problema es que ahora el precio que se fija para esa bonificación es muy bajo, según dice Alcoa. Entonces, el precio de la electricidad a Alcoa le supone que la cuenta de resultados va a ser deficitaria. Y Alcoa no es la única que sufre el precio de la electricidad. El problema es que en España todos los consumidores, desde particulares a grandes consumidores, están sufriendo un precio de la electricidad muy alta. Se habla de Alcoa, pero la gente en sus domicilios tiene una tarifa eléctrica que está entre las 3 mayores de toda la Comunidad Europea y 2 veces por encima de la media de la OCDE. España, por decisiones políticas, tiene una de las tarifas eléctricas más altas del mundo. Y los esfuerzos que están haciendo los trabajadores en España en términos salariales no se están repercutiendo directamente en las empresas por el incremento en los costes de consumo eléctrico. O sea, por un lado se están reduciendo los salarios en España y por otro lado se está incrementando el precio de la electricidad por una decisión política, y es una inversión descomunal en energías renovables que estamos pagando todos vías de impuestos. Y es pura decisión política esa. Decía Juan Velarde, la solución, construir más centrales nucleares. Lo decía hace unos días en la prensa. Vamos, es que es evidente. O sea, tenemos 80 centrales nucleares, me parece que es en Francia, que está a 1 centímetro de los Pirineos, Francia. Estamos consumiendo energía nuclear en Francia y mientras tanto aquí decidimos que no. Eso Eso no encarece vale a los corto costes, plazo, porque una central, creo que hasta ponerse en funcionamiento tardan 20 años o más. Entonces, bueno. El problema en España es que lo que se nos dice es que el mercado eléctrico en España está liberalizado, pero está liberalizada realmente solo la comercialización, que es la última fase. Porque la distribución es muy difícil liberalizarla, porque hay que extender una red que es la que tiene Red Eléctrica Española, que es por donde se... de las centrales hasta los centros de consumo. Centrales hasta los centros de consumo, efectivamente. Y dicen que también está liberalizada la producción, pero eso no es así. No. De facto, la producción tienes que cumplir una serie de requisitos técnicos, pero no solo cumpliendo los requisitos técnicos puedes producir. Además, tienes que tener la autorización del gobierno de turno y de la Comisión Nacional me parece que es de la Energía ahora mismo. Entonces, está sometido también a concesión pública, a autorización pública para producir. Debería liberalizarse de verdad el sector. Todos los sectores deberían liberalizarse, pero el eléctrico, si no se liberaliza efectivamente,
no vamos a tener una reducción en los precios de la electricidad. Deberíamos de liberalizarlos todos, el sector eléctrico, el sector de los taxis, las farmacias, todo. Si tú cumples las condiciones técnicas para ejercer una actividad, no tienes por qué estar sometido a que te autorice el gobierno. Cumple las condiciones técnicas, ejerza su actividad. Bueno, hay una directiva y una ley de transposición que teóricamente iba ahí, que al final se quedó un chiste, ¿eh? Porque vamos, lo más que logramos es la declaración responsable para la apertura de según qué negocios. O sea, ya no tiene que decirte el ayuntamiento, puede usted abrir un negocio. Ahora puedes tú presentar un papel y decir, mire, mi establecimiento comercial está bien y lo abro. Ahora me parece que ese es el gran avance que nos ha producido la liberalización europea de servicios, ¿no? La directiva de servicios. Pero es que es lo que dice Ignacio, es un chiste. Al final, ¿dónde está el problema? El problema está siempre en la regulación, en los mercados regulados. Los mercados que dan problemas, financiero y eléctrico, mercados regulados. Los mercados que están liberalizados son mucho más flexibles y por lo tanto dan muchos menos problemas. Corrigen los efectos con mucha mayor rapidez y no tienen que esperar a que el iluminado de turno pueda tomar una decisión política según cómo vaya, ¿no? Y según cómo la pueda vestir. Si se liberalizase la producción energética de verdad y yo pudiese decir, oiga, mire, voy a abrir una central nuclear pequeñita, porque tengo el dinero y cumplo las características técnicas, y me dejasen, siempre y cuando cumpla la normativa de seguridad y higiene, pues no habría problemas. Lo mismo con una minicentral. Nosotros llevamos en un pleito con el Ayuntamiento de Pola de Lena a cuenta de una minicentral en el río Mañón, yo creo que 10 años. El Ayuntamiento, como no quiere dar la licencia, sabe que la tiene que dar, pues cada trámite que hay que hacer no lo hacen. Entonces, vamos al contencioso y el contencioso nos autoriza a suplir a la administración y a ejecutar forzosamente ese trámite. Pero claro, información previa, información pública, información de proyecto, todo eso tiene que hacerse con resolución judicial, paso a paso. Llevamos 10 años. El día que mi cliente pueda abrir esa minicentral, la indemnización que va a tener que pagar el ayuntamiento, si alguien se te va a fijarla, va a suponer que tenga que cerrar para los próximos 20 años. Todos los funcionarios a la calle. Para el ayuntamiento de ayer. Es el ayuntamiento de ayer, no dije mal. Va a ser 20 años. Estamos hablando de una producción que puede estar rondando los 3 millones de euros al año. Llevamos 10 años de retraso. El problema es qué hacemos con Alcoa, porque si cedemos, inmediatamente después van a venir el resto. Como decía Asturiana de Cine, Arcelor, si no cedemos también puede ocurrir un efecto dominó, que se vaya Alcoa, pero a continuación, bueno, Arcelor ya ha anunciado que de momento las inversiones no las va a poner en marcha, por si acaso, ¿no? ¿Se debe ceder, no ceder? ¿En qué situación estamos? Ignacio, ¿tú quieres? Yo soy de los partidarios de que las normas hay que respetarlas y no hacer trampas. Entonces, yo no cedería. O sea, la seguridad jurídica se basa precisamente en respetar las normas tal y como están escritas y no hacer trampas ni saltos procesales, como dicen algunos. O sea, tú tienes una normativa para acceder a esa subasta, pues si no pudiste acceder a ella, el hacer trampas ahora yo creo que nos perjudica en términos de seguridad jurídica, aunque pueda beneficiar puntualmente una situación concreta. Pero no se está contabilizando la destrucción de empleo que se produce en la pequeña y mediana empresa. La destrucción de empleo posible en Alcoa es brutal para la zona de Avilés. Y yo no acabo de entender si es una decisión empresarial que utiliza como excusa la subasta la subasta eléctrica o realmente esa decisión ya estaba tomada antes, como comentábamos. Pero no se está analizando que el incremento de los costes energéticos afecta a todas, y a las pequeñas y medianas empresas han destruido mucho más empleo este último año que las grandes empresas, por términos de incremento en costes. Entonces, lo que tendríamos que orientar es hacia una reducción de los gastos en consumo eléctrico. Y yo no soy partidario de hacer trampas ahora, no soy partidario. Las normas están escritas, y si Alcoa no pudo acceder a un precio más reducido de la luz, es su responsabilidad. ArcelorMittal lo consiguió, si bien ahora nos está lanzando el mensaje de que pretende paralizar unas inversiones de casi 190 millones de euros a raíz de la inseguridad que le genera el precio en la fijación de la energía. Claro, porque es una subasta distinta a la que hay, por ejemplo, en el mercado de las flores, en Holanda. Es lo que dice la industria. En esas subastas tú sabes lo que están licitando los contrarios, entonces puedes hacerte una idea. Pero en esta no es una subasta ciega, tú no sabes lo que licitan los demás, entonces puedes encontrarte con una sorpresa de un precio que ni remotamente hubieras podido aceptar. De todos modos, yo el tema de Alcoa, vamos, aparte que preocupa por la cantidad de familias que va a afectar esto, da la sensación que, a mí desde mi punto de vista, que era algo porque nada más suceder esto, ya los mamotretos de los ERES estaban todos preparados, informes, en fin, eso supongo
vosotros sabéis más que yo de este tema, que a lo mejor se hace rápido, pero tan rápido, ya ver cómo estaba todo preparado, no sé, da que pensar. De todos modos, yo confío en que esto de alguna manera puedan solucionarlo, porque desde luego Avilés quedaría, Avilés y Asturias en general, no solamente por las 600 familias que afecta directamente, sino por todas las que afectará indirectamente, y aparte de eso, que debe ser una sensación de desamparo terrible, que tú trabajes en una empresa que va bien, que es una empresa que lleva tantísimos años asentada, y de hoy para mañana te digan, usted va a la calle, o sea, porque la gente que se está esperando, que sabe que su empresa va mal, que hay problemas, que, bueno, que oye rumores, no, pero aquí ha sido... ustedes, esto cierra, y o sea, las personas, esto tiene que ser tremendo. Estoy convencido que es una decisión a priori de la propia empresa. Alcoa ya había atravesado problemas que se solucionaron a raíz de los esfuerzos que hicieron los trabajadores. Había tenido ya una inundación, se habían negociado unas bajadas en los salarios, o sea que Alcoa, si sigue en Asturias, ha sido por el esfuerzo de los propios trabajadores. Y yo creo que la empresa, sin más, tiene la decisión ya tomada, y esta es la excusa perfecta para acabar de cerrar en Asturias. También tenemos que cambiar la filosofía, no podemos crear ratoneras de empresas. Estamos creyendo que el que viene aquí tiene que quedarse de por vida, y no estamos haciendo nada por fomentar la inversión. Y no podemos basarlo solo en subvenciones. No se puede subvencionar la instalación de empresas en Asturias. Lo que tenemos es que apoyar a los pequeños empresarios y estudiantes de las ingenierías industriales para que arranquen sus pequeños negocios con raíz empresarial en Asturias. Pero tenemos que propiciar el ánimo de los empresarios para que se instalen, no solo en Asturias, en España, porque estamos echándolos. Se están deslocalizando casi todas las empresas multinacionales. Estamos viéndolo en Cataluña, menos en Madrid, que tiene el impuesto de la renta más bajo de toda España, menos en Madrid. Están deslocalizándose industrias extranjeras por toda España. Y eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra. Es culpa de nuestros políticos, no es de las empresas que se deslocalizan, porque se deslocalizan por algo, y es que no somos lo suficientemente atractivos, por costes de energía, en este caso, pero por otra serie de muchos otros factores. Bueno, una última cuestión. Os pregunto directamente si lo queréis contestar. ¿Alguno habéis cogido un taxi a través de Uber? Bueno, un taxi, un particular. ¿Qué os parece la iniciativa? Y bueno, que se está prohibiendo, ¿no? El que tú llegues al aeropuerto que sea y en lugar de un taxi de los que hay en la puerta que pagan sus impuestos, llamas y un señor particular te viene a buscar. A mí, yo solo soy partidario de una prohibición, de la de prohibido prohibir. Es la única posición de la que soy partidario. El resto las miro con bastante recelo, porque al final esto responde a lobbies de presión, lo que decía Ignacio antes. Es decir, si ese particular tiene las medidas de seguridad en su coche, paga un IVA, paga sus impuestos, está dado de alta y cumple todos los requisitos, que preste el servicio. ¿Por qué tiene que haber un número clausus de taxis? ¿Por qué tiene que costar una licencia de taxi, como costaba hace poquísimos años, 300.000 euros? Porque yo todavía he tenido alguna testamentaría en la que se peleaban por la licencia de taxi y hablábamos de 300.000 euros que costaba la licencia. A mí lo que me parece un disparate es eso. A mí nadie me pagaría 300.000 euros por mi despacho profesional. Porque además encima estoy en régimen de alquiler, con lo cual no puedo ni vender el despacho, ¿no? Es que me parece una locura. O sea, esos sectores regulados, o una farmacia que hay una en Gijón que llegó a costar 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros. O sea, vamos a ver, ¿que esto es locos o qué? Es decir, algo funciona mal en el mercado cuando establecemos normas que lo que hacen es impedir que entren otros, impedir que mejore el servicio y impedir la competencia. Si la competencia es muy sana, nos hace mejores a todos. Yo comparto en parte lo que dice Gonzalo, pero por otra parte no. O sea, yo entiendo que no estoy de acuerdo en que una persona que tiene un taxi y está pagando un montón de impuestos ahora mismo llegue... He puesto esas... Perfecto, vale, bien. Entonces me da la sensación de que estamos totalmente de acuerdo. O sea, que se liberalice, que pueda tener un taxi, quien quiera tener un taxi, que pague sus impuestos, que se dé alta autónomo, etcétera, etcétera. Y entonces, fenomenal. Yo lo que no estoy de acuerdo es que un particular que tiene un coche se acerque, porque por un programa informático esté cerquita y al lado, y el otro señor que está en la parada del aeropuerto tenga que pagar el IRPF, tenga que pagar el IVA, autónomos, no sé qué, no sé cuánto, y esto sí es una competencia desleal. Ahora bien, el servicio no es el mismo, porque por ejemplo uno por solo viajar en un taxi está cubierto por un seguro y en el otro caso no. Bueno, pero el seguro obligatorio de viajeros puedes obligar a contratarlo igual. Ya, pero sí, pero cambiando la regla del juego. A ver, el seguro que te cubre, está claro, que lo que te cubre el seguro obligatorio de viajeros es un chiste. Vale, porque al final el SOBI no paga nunca, porque paga siempre
el seguro del automóvil, el voluntario. O sea, el SOVI es un adorno que está ahí para supuestos como muy de libro. Y va a entrar siempre como reaseguro o como seguro después y va a pagar una de cada 1000 veces. A mí me parece muy bien que cualquiera pueda tener un taxi, pero en las mismas condiciones todos. Yo estoy completamente en contra de que se prohíba la aplicación, porque es como los dibujos animados, que el gato se ponía debajo de un paraguas y le caía un piano encima. O sea, al final el hueco en un automóvil es un recurso ocioso que puede ser aprovechable. Entonces, y la cantidad de huecos ociosos que hay en los automóviles en toda España es tan descomunal que es ponerle puertas al campo. Finalmente se impondrá. Y es lo que pasó con los CDs en su día y con las descargas por Internet. O la industria cambia o se la va a llevar por delante la industria del taxi. Entonces, los taxistas en Gijón, que había leído algo estos días, me parece que hay como 310 licencias de taxi. En su día, cuando se concedieron, fueron gratuitas. El ayuntamiento no cobró. Pero ahora, cuando se transmiten, están entre los 190 y los 240.000 euros. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a limitar el acceso a una profesión si cumples tus requisitos técnicos a unas personas que estarían en las mismas condiciones que las que consiguieron la licencia hace unos cuantos años, que no pagaron nada? Bueno, pagaron los que la compraron a posteriori, pero se la pagaron a la persona física, privada ya, que la tenía. Yo estoy en la línea de Rosa. Si tú cumples los requisitos técnicos y tú tus ingresos los declaras y los pones en tu declaración de la renta y cumples los requisitos mínimos... El error es no haber seguido dando licencias gratuitamente a todo el que la quisiera. Claro, el problema además es que ahora, como la mayor parte de los ayuntamientos cobran por la licencia, o sea, si yo pago por la licencia, entonces tengo derecho a ejercer, y si no pago, no. Entonces, ¿a quién estoy protegiendo? ¿Tú por qué pagas la licencia? No, claramente se está protegiendo al dueño de la licencia, claro, a nadie más, al consumidor y al propio recaudador. Estamos protegiendo al propio recaudador y al dueño de la licencia, pero si es muy fácil, devuélvase el dinero de las licencias y que se deje explotar esa actividad a todo el que quiera. Pero ¿cuántas veces yo fui por lo menos a la facultad compartiendo el coche de un amigo? O cuando fuimos de chavales a esquiar y compartíamos el precio de la gasolina. Y aquí, porque haya un margen, es distinta la actividad. O me van a prohibir también compartir la gasolina cuando vaya con unos amigos a esquiar, o a mi hijo. Esa misma idea permite que, por ejemplo, tengamos descargas de Internet, porque antes, cuando uno era joven, pues también intercambiaba los CDs o las cintas de cassette con un amigo, y ahora también lo intercambias con 1 millón de amigos, que es lo que tienes en la red. Ya, pero no es lo mismo, no es lo mismo utilizar tu vehículo, que no estés explotando el derecho de nadie, que tener descargas de Internet abusando del derecho de autor o del derecho de creación que tiene el artista. Es que es distinto, pero yo con mi vehículo no estoy abusando de nadie. Pero sí, y la descarga privada no está prohibida. La descarga para consumo propio no está prohibida. Lo que está prohibido, corrígeme, Gonzalo, es abusar de esa descarga y tú comercializarla y obtener unos ingresos. Pero al final vale el ejemplo. Y voy a decir por qué en mi opinión vale el ejemplo. Porque al final ese mercado negro, vamos a llamarlo negro por ahora, que se genera alrededor de las actividades reguladas, es el que demuestra que la regulación lo que provoca es un sobreprecio, un sobrecoste. Y por lo tanto el perjudicado es siempre el consumidor. Claro, porque restringe la siempre. oferta, restringir la oferta. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto cuesta ahora un Blu-ray o un DVD? Pues te diría que la cuarta parte de lo que una cinta VHS en su día. Claro. Eso lo ha provocado la piratería. Es decir, esa reducción de costes. Porque, oiga, el coste marginal de un DVD o de un CD o de un Blu-ray es 0,000 no sé cuántos. Y yo pago 12, 14, 19. Cuando se den cuenta que van a tener, que si tú vendes un Blu-ray o un DVD a 6 euros o a 3 euros y ganas una cantidad de pasta brutal, la piratería se acaba. Por eso las descargas de pago cuestan 3 euros. Por eso comprar por internet una cosa te cuesta 6 o 9 euros, comprada legalmente. ¿Por qué? Porque al final lo que demuestra el mercado negro es que hay costes que vienen derivados de la regulación. Acaba con esos costes y el mercado va a ser mucho más flexible, más ágil. Va a prestar un mejor servicio a un mejor precio. Que además en el caso de los taxis, es evidente. Es como, siempre, como muchas regulaciones, es como que el supuesto subyacente es que la gente es tonta. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de limitar el número de taxis en Oviedo, en Gijón o en cualquier ciudad? Si yo veo que hay 20.000 taxistas y fácilmente uno se va a dar cuenta que eso no va a ser negocio. Ahora, si hay pocos, quiero tener un taxi. Y si lo tengo y me equivoco, mi problema. Ahí estamos. Exacto. Es decir, ¿quién va a regular cuándo un taxi va a ser rentable? El propio mercado, no la administración, que siempre lo va a hacer mal. Porque además, lo que se ve como razonable, de limitar el número de farmacias, limitar el número de taxis,
ni se nos ocurre plantear en el caso de los bares o las panaderías. ¿Quién regula el número de panaderías? Nadie, funcionan perfectamente, cada uno tiene pan. Bueno, puede que hablemos si le dejamos lo intente y lo logre. Sí. Es un problema de no adaptarse a cómo evoluciona la industria. Si le pasó al coche de caballos, vino un agente exterior que cambió, que era el motor de explosión. Además vienen desde fuera de los sectores, siempre los grandes competidores, y es lo que le está pasando a esta industria. La industria del taxi va a tener un competidor que viene de fuera de la industria y que lo va a barrer. Igual que pasó con las descargas ilegales en Internet, viene alguien de fuera, o como pasó con el vídeo, viene alguien de fuera y te barre. Porque además estoy pensando que hay otra cosa que muestra el aspecto ridículo que tiene este problema. Porque si lo mismo en vez de hacerse en coche se hace en bicicleta, yo te voy a recoger en bicicleta y te llevo, entonces eso no hay problema. Como en China, No, porque la competencia no es real, porque el perjuicio no es real. Al final estamos hablando de lobbies. Vale, es claro. Y otra de las carencias que tiene España es que no tiene una normativa que regule el lobismo, que sería básico también. Es decir, ¿hasta qué punto tiene que tener la obligación un político, cuando dicta una norma, de decir con quién ha consultado y a quién ha oído? Porque esa es la forma básica y la forma elemental de regular el lobismo. Cuando tú tienes que decir de cabeza, mire, yo hago esta normativa por esto, en la exposición de motivos, en vez de tirarse 30 folios con masturbaciones intelectuales, que es lo que hace el legislador, que diga, mire, hemos hecho consultas a los taxistas, a los consumidores, a los policías. Entonces, hemos llegado a esta conclusión. Vale, sea que responda una norma. Porque una norma responde siempre a un interés. A un interés, y el interés es particular, personal o colectivo, pero es un interés. No es a una idea brillante del legislador, que es lo que nos venden. Soy muy listo y se me ocurre esto. Oiga, mire, no, a usted le ha llegado el taxista y le ha dicho, oiga, limíteme las licencias. O le ha llegado el farmacéutico y le ha dicho, como usted no me limite las licencias de farmacia, va a tener un problema de salud pública. Y es mentira, pues si tú exiges que sean farmacéuticos para distribuir productos farmacéuticos, ya está. El número no influye, influye la cualificación del expedidor. Es que, no sé, me parece elemental. En fin, señores, que nos quedamos sin tiempo, no da tiempo para más, así que permítanos que vayamos despidiendo a Diego, a Rosa, a Gonzalo y evidentemente a Ignacio, que le agradecemos especialmente por estar hoy aquí como invitado en nuestro debate. Paso siempre también, que cuando me llaméis volveré. Y nosotros encantados además. Bueno, señores y señoras, volvemos en la próxima semana, ya digo, esperemos que con alguna novedad, alguna sorpresa en el desarrollo de este Ni Más Ni Menos. Quedamos citados para el jueves que viene. Hasta la semana que viene.